Alguna vez se habló de un loco de la ruta como culpable de las desapariciones y muertes de varias mujeres en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, aunque esa versión fue buena para los titulares y para darles minutos de cámara no solo a periodistas, sino a policías, abogados y ministros hambrientos de reconocimiento mediático. La realidad demostraría que el loco no era un asesino serial suelto por la costa, ni mucho menos un lobo solitario queriendo replicar ataques ya vistos en demasía en la década 70 estadounidense. El caso resultó ser más complejo, revelando una red criminal que no solo envolvía a policías y proxenetas, sino también a jueces y redes de narcotráfico de la provincia de Buenos Aires. Corrían los años 90 en Mar del Plata, cuando comenzaron a aparecer una serie de cuerpos sin vida. Todas ellas eran mujeres y también todas ellas se dedicaban al trabajo nocturno, rentando sus cuerpos a cambio de dinero. Ante esta oleada de asesinatos violentos y misteriosos, un periodista tuvo la idea de llamarlos los asesinatos del loco de la ruta. Desde ese momento, el autor de estos aberrantes crímenes pasaba a ser una persona del sexo masculino de entre 30 a 40 años de edad, con tendencias religiosas extremas y con un odio repugnante hacia las trabajadoras sexuales. Así la historia, al llamado loco de la ruta se le atribuyeron al menos 5 asesinatos y 7 desapariciones. Las víctimas eran todas trabajadoras sexuales de Mar del Plata, las cuales eran secuestradas en el barrio de La Perla, llevadas a la autopista, estranguladas, mutiladas y en ocasiones degolladas. Según varios testigos, el descuartizador, que se desplazaba en un Ford Galaxy color borrabino, tenía predilección por las prostitutas callejeras y por el paisaje rutero. El primer caso ocurrió el 1 de julio de 1996, cuando al costado de la ruta 226, bajo un puente, encontraron el cuerpo desnudo de Adriana Jacqueline Fernández, una ciudadana uruguaya de 27 años que de día trabajaba como artesana. En noviembre del mismo año apareció el cadáver de María Esther Amaro, de 35 años de edad, con cortes en su espalda que formaban la palabra puta. En enero del siguiente año se encontraron las extremidades completas pertenecientes a otra trabajadora sexual de nombre Viviana Spíndola, de tan solo 26 años de edad. A este asesinato le siguió el descuartizamiento de Mariela Jiménez, de 28 años, y el 20 de octubre de 1998 se hallaron los muslos de María Carmen Leguizamón, de 25 años. A las muertes se le sumaban 7 mujeres desaparecidas. Entre ellas se investigaba la desaparición de Ana María Nores en julio de 1997, de Silvina Caraballo en octubre del mismo año y la desaparición de Verónica Chávez en enero de 1998. Además de estas, hubieron otras víctimas que fueron atribuidas a este asesino. Ellas eran Marlene Denise Michensi, de 16 años, cuyo cadáver fue hallado el 12 de septiembre del año 2000 a un costado de la Ruta 11. Débora Martínez, de 16 años, que apareció muerta 3 días después al sur de Parque Camet. María Vázquez, de 23 años, asesinada el 22 de noviembre en su casa de Alto Camet. Ana Claudia Ronovel y Liliana Hatrich, de 25 años, estrangulada en octubre del año 2000 en la cama de su departamento, ubicado cerca de los tribunales marplatenses. Sin embargo, y acerca de estos últimos crímenes, los medios de comunicación no estaban seguros de si realmente eran obra del loco de la ruta
o de otro asesino en serie llamado por la prensa el estrangulador de Camet. La justicia nada decía. Investigaban, pero la situación no se aclaraba y el loco de la ruta seguía creando pánico y terror entre las mujeres que alquilaban sus cuerpos, que si no salían a trabajar, no podían tener un plato de comida en sus mesas. Al loco de la ruta lo calificaron como un psicópata perverso y según un identikit era un hombre calvo que obligaba a las víctimas a subir a su auto 0 kilómetro. Pero también, según el mismo identikit, podría llegar a ser un hombre deforme que andaba en una camioneta. Un perfil criminal, a su vez, lo definía como un reprimido, maltratado por su madre, experto en el uso del cuchillo, que mataba por placer y deambulaba por las noches en busca de más sangre, como si fuera una mezcla de Drácula moderno con una versión argentina de Jack el Destripador. En medio de la conmoción social y la presión mediática, la policía adhirió desde un comienzo a la versión de este personaje que mataba y se esfumaba. Llamaron al FBI, a investigadores franceses y en la húmeda oficina de un comisario pusieron un cartel hecho con hojas A4 en su puerta que decía División Homicidios Seriales. Tiempo después, algunos de los casos del famoso loco de la ruta llegaron a juicio y fueron esclarecidos, pero lo que se iba a conocer era más retorcido que lo que se esperaba. No se trataba de un hombre solo matando por placer o por odio, todo era aún peor. En marzo de 1988, una mujer en ropa interior escapó de un hotel alojamiento del centro de Mar del Plata. Como pudo, se dirigió a la primera estación de policías que encontró y declaró que un hombre con mirada fría le dijo que la iba a matar, al igual que hizo con las otras 5 mujeres. Sin embargo, los investigadores no creyeron el relato y lo minimizaron pensando que simplemente se trataba de una discusión de pareja y que los dichos del hombre eran a cuenta de una humillación por saber que ella se desempeñaba como trabajadora sexual. Por este motivo, la denuncia radicada no tuvo ningún tipo de repercusión mediática, ya que para esos años era muy normal hablar de crímenes pasionales en las parejas y no de homicidios o malos tratos. Justamente ese año, la ciudad atravesaba un verano maldito, cuyo escenario siniestro fueron 2 balcones. En el primero, ubicado en una casa en las afueras de Mar del Plata, el ex campeón mundial de boxeo Carlos Monzón tiraba a su esposa Alicia Muñiz y empezaba a enterrar su carrera profesional. En otro balcón, ubicado en la misma ciudad pero frente al mar, el actor y cómico Alberto Olmedo caía al vacío de manera inexplicable. Ambas tragedias dejaron en el olvido a un hecho que acontecía por las noches en la ciudad costera, y es que un asesino serial estaba suelto y abusaba sexualmente de las mujeres para posteriormente matarlas. El asesino buscaba a sus víctimas cerca del mar, en los hoteles alojamientos y en los cabarets. La primera víctima fue encontrada el 18 de octubre de 1987 y se llamaba Ana María Palomino. Era santiagueña, tenía 16 años y de día trabajaba como empleada doméstica. El cuerpo apareció en la Barranca de los Lobos y los peritos confirmaron que fue abusada sexualmente y estrangulada con su propia ropa interior. Pero también, ese mismo día, en un campo de golf, encontraron herido al novio de Ana María, el cual les dijo a los investigadores que los había secuestrado un hombre que se hizo pasar por agente policial.
El asesino, que seguía siendo desconocido, volvió a atacar en mayo de 1988 cuando estranguló en un hotel de la terminal a Nélida Mabel Quintana, de 53 años. Días después, Margarita Inés López, una trabajadora sexual de 29 años, fue asesinada en un albergue transitorio de Santa Fe y Falucho, cerca del centro. Otra víctima fue Mónica Susana Petit de Murat, asesinada en agosto de 1987. Sin embargo, ahí no terminó su raíz de asesino, puesto que hubo una quinta víctima. La mujer fue encontrada muerta en un hotel de La Perla. Al final, el misterio llegó a su fin en septiembre de 1988, cuando una mujer denunció por esos crímenes a su pareja. El hombre se llamaba Celso Luis Arrastía, tenía 35 años y tras encontrarle en su poder prendas de las 5 mujeres asesinadas, fue detenido por personal policial. En el transcurso de las investigaciones, se supo que Celso Arrastía captaba a sus víctimas en el cabaret de su novia. La condena por los asesinatos llegaría un año después de su captura, cuando la Cámara Federal lo sentenció a 25 años de prisión, aunque en ese juicio solo pudieron probar 2 de los 5 homicidios. Así, Celso se convertía en el único asesino serial de la historia criminal de Mar del Plata, aunque años después su nombre volvería a impregnar los diarios, tanto locales como nacionales, ya que había que buscar al loco de la ruta y la mejor opción era decir que el asesino y descuartizador era nada más y nada menos que un viejo homicida conocido. Durante su detención por los crímenes de las 5 mujeres, Arrastía estuvo detenido en la cárcel de Batán, en donde tuvo una conducta ejemplar y en donde recibía veintena de cartas de sus admiradoras, mientras la investigación para averiguar si era el loco de la ruta estaba en marcha. Meses después, los investigadores se dieron cuenta que las pruebas que tenían contra Arrastía eran inexistentes y lo liberaron de esa investigación, volviendo una vez más a los planos periodísticos el misterioso hombre que descuartizaba mujeres y que navegaba las rutas en la madrugada. El loco de la ruta no había sido encontrado. La vida de Celso Luis Arrastía continuó y se sabe que se casó el 16 de febrero del año 2000. Tiempo después, tuvo 3 hijos y al cumplir su condena, nunca más se lo volvió a ver. La realidad de las investigaciones demostró que aunque varios involucrados lo negaban, el loco de la ruta no era una persona, sino una entelequia que le dio el nombre a una gran banda de crimen organizado integrada por policías, narcotraficantes y algunos funcionarios judiciales. Así las cosas, el caso tomó un giro inesperado cuando el juez Pedro Federico Hoft ordenó el 9 de agosto del año 2000 la detención de 12 policías bonaerenses por su presunta participación en los asesinatos de las trabajadoras sexuales. En aquel momento se habló de que existía una red de policías que extorsionaban a las trabajadoras pidiéndoles dinero y sexo gratis a cambio de drogas y protección. Se dijo también que estos policías eran en realidad proxenetas y que vendían a las chicas a los cabarets del momento en donde mejor les pagaran. Los detenidos por el juez Hoft fueron los oficiales principales Ángel Daniel Álvarez, Rubén Chorén y el suboficial Juan Vulcano, que se desempeñaban en la Jefatura Departamental de Mar del Plata y en la Seccional Primera. Así también fueron detenidos Linef Ayala, Miguel Valledor,
Armando Leónidas Aranda, Fernando Santandreu, Alberto Iturburu, Oscar Rolando Lizarraga, Roberto Schiarkey, Daniel Iglesias y Horacio Pastor. A estos se sumaban los que se encontraban prófugos, que eran el subcomisario de Necochea, Rubén Álvarez, y su pareja, que regenteaba el prostíbulo de la calle Salta, el cual se presume que era el que conectaba a las trabajadoras sexuales con sus clientes antes de desaparecer. Ante este panorama de envergadura institucional, el juez Hoft solicitó las capturas no solo nacionales, sino internacionales por medio de Interpol. A los policías se les imputaban 2 delitos. El primero, de asociación ilícita como organizadores de una red de prostitución. El segundo, de extorsión, dado que les pedían coimas a las mujeres a cambio de cierta protección. Sin embargo, el tiempo pasó, el caso se enfrió y la justicia una vez más paralizó su accionar. En el transcurso, los agentes que estaban con prisión preventiva fueron siendo poco a poco liberados por faltas de pruebas o por pruebas simplemente circunstanciales. Hoy por hoy, a más de 20 años del primero de esta serie de crímenes, la opinión más establecida es la de los múltiples asesinos. Así piensa, por ejemplo, Hugo Trogu, un ex juez que participó en la investigación y dijo: sin embargo, todavía hay quienes consideran que el enigmático asesino serial no fue un mero mito urbano y que existió, aunque no haya ni una sola prueba al respecto. La causa ya prescribió y los asesinatos no se investigan más. Lo único que se supo con total certeza en este caso es que había varios policías asociados con proxenetas que estuvieron detrás de la desaparición y muerte de las mujeres. Y aunque algunos estuvieron detenidos y otros prófugos, hoy nadie está pagando por los homicidios. La pregunta que quedó siempre en el aire en Argentina fue si el loco de la ruta en realidad fue un asesino serial o si tan solo fue un invento policial y publicitario para encubrir el accionar criminal de varias mafias. Probablemente nunca se sepa. De lo que sí se puede estar seguros, lamentablemente, es de la impunidad imperante en Argentina cuando de condenar a poderosos se trata. Detrás de este caso hay más de 14 familias rotas que nunca obtuvieron una respuesta y que hasta el día de hoy recuerdan a sus hijas y mujeres aún ausentes.